Hola, mis amigos y amigas. Me preguntan constantemente cuál es la diferencia que hay entre trauma y trastorno de estrés postraumático. Es muy frecuente que se utilice muy mal esta palabra y en diferentes contextos. Hemos escuchado cosas tan absurdas como qué trauma me causa no poder ir este año de vacaciones, o ese jefe nos tiene traumatizados con sus exigencias, o esta mujer vive traumada por tener que criar a sus hijos. No, no se trata de eso. El trauma viene del vocablo griego que significa herida, y el trauma psicológico es una respuesta emocional, cognitiva y comportamental frente a un evento o experiencia muy estresante, muy doloroso, muy perturbador. Puede incluir diversos síntomas de los que hablaremos más adelante, pero aquí lo importante es ver que la persona no tiene recursos para enfrentar esta situación o este evento traumático. Por otro lado, el trastorno de estrés postraumático es una condición de salud mental muy específica que puede desarrollarse después de experimentar un trauma. No todas las personas que experimentan un trauma van a desarrollar este trastorno de estrés postraumático. Muchas personas van a la guerra, pero no se traumatizan. Los síntomas incluyen vivir ese evento traumático a través de pensamientos intrusivos o pesadillas, evitar las situaciones que le recuerdan el evento, tener cambios negativos en su pensamiento y en el estado de ánimo, reacciones físicas, emocionales exageradas que vuelven disfuncional al paciente. En resumen, mientras que el trauma psicológico es una reacción a un evento traumático, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno de salud mental que puede llegar a desarrollarse como resultado de una experiencia traumática, y es importante que ahondemos un poquitico en este tema tan interesante. Vemos que el trauma psicológico es una respuesta emocional, cognitiva y conductual a un evento o experiencia extremadamente estresante, perturbador, doloroso o impactante en la vida del individuo. Estos eventos pueden incluir, pero no se limitan exclusivamente a experiencias de violencia física o sexual, abuso emocional, desastres naturales, accidentes graves, guerras, etc. Un evento puede llegar a ser traumático o no para una persona dependiendo de la capacidad de afrontamiento que tiene esa persona ante ese evento concreto y no al evento por sí mismo. Esto tiene que ver con lo que hemos aprendido, el ambiente en que nos hemos criado, nuestros recursos cognitivos, nuestra capacidad de enfrentar las emociones, los rasgos de personalidad, los factores genéticos, etcétera. Para un médico experto en emergencias, presenciar una pierna con una fractura expuesta y sangrante no es algo traumático porque es algo habitual en su práctica de urgencias. Pero para el taxista que atropelló al paciente, lo recogió para llevarlo al hospital, sí puede ser un evento muy impactante que probablemente tendrá que procesar. El trauma es como una herida profunda que tarda en sanar y siempre deja cicatrices o huellas que indican que algo ocurrió en algún momento de la vida y que la persona no lo pudo afrontar adecuadamente y no supo qué hacer con ello. Las personas que experimentan un trauma están siempre en shock. Sus recursos resultan insuficientes para enfrentar lo que está ocurriendo. Pueden sentir una intensa sensación de miedo, de horror, de parálisis, de impotencia. Y estos síntomas del trauma psicológico pueden manifestarse de diferentes maneras. Cuadros de ansiedad, de depresión, pesadillas, dificultad para concentrarse, retraimiento social y una variedad de síntomas físicos como insomnio, fatiga y permanecer siempre a la alerta. El trauma psicológico puede ser agudo si ocurre en respuesta a un único evento, pero también puede ser crónico y es resultante de exposición repetida a eventos traumáticos. Por ejemplo, en una guerra, un soldado o un niño abusado sexualmente constantemente. Hay cosas que son muy impactantes y que están relacionadas, por ejemplo, con un desplazamiento obligado, una quiebra económica, una mala separación, un suicidio de una persona significativa. Y aquí es muy importante añadir que cuando un trauma se convierte en un trastorno de estrés postraumático,
Quedan respuestas o secuelas demasiado fuertes y persistentes que generan síntomas recurrentes y muy incapacitantes que alteran la calidad de vida de la persona. El trauma es especialmente severo en los niños, que es una población muy vulnerable al daño y se asocia frecuentemente a diversos trastornos mentales. En el futuro estos niños van a presentar trastornos alimentarios, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de apego, trastornos disociativos, que incluyen la desconexión con la realidad, amnesia o la presencia de múltiples identidades o estados del yo que se llama trastorno de identidad disociativa o trastorno múltiple de personalidad. El trauma en la infancia, maltrato físico, verbal, negligencia, etcétera, modifica severamente las redes neuronales del niño, es decir, afecta el número de conexiones y la densidad neuronal en ciertas zonas relacionadas con la atención, la memoria, la gestión emocional. Y esto va a llevar a que estos niños crezcan y se vuelvan adultos con cerebros funcionalmente distintos a de aquellos que no sufrieron el trauma. Por eso se dice que el trauma queda en el sistema nervioso, en el cuerpo y en las reacciones. En muchas oportunidades, los familiares empiezan a notar un cambio abrupto en el comportamiento del paciente afectado. Este paciente por lo general no dice qué le ha pasado, así como la expresión de afecto, el inicio del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, sueños no reparadores con presencia de pesadillas, y sin embargo, este trastorno suele no ser diagnosticado ni tratado a tiempo. Muchas personas se quejan de síntomas en el cuerpo, ¿verdad? Pero no se sabe qué les está ocasionando todo esto. Todas estas reacciones emocionales intensas, persistentes, de haber experimentado, presenciado un evento traumático, forman parte del trauma. En la clasificación del DSM-5, el trastorno de estrés postraumático está metido dentro de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés y ya no forma parte del grupo de los llamados trastornos de ansiedad. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático incluyen revivir el evento traumático a través de pensamientos, recuerdos que son recurrentes, angustiantes e intrusivos. Segundo, evitar persistentemente lugares, personas, situaciones que le recuerden ese evento. Tercero, sentimientos de ansiedad, tensión, hipervigilancia todo el tiempo. Cuarto, dificultades para conciliar el sueño o mantenerse dormido, pesadillas y sueños angustiosos relacionados con lo que les pasó. Quinto, reacciones disociativas, que son sensaciones de desconexión del cuerpo o estar fuera de uno mismo, como mirando desde arriba una película de horror con la presencia de flashback, o sea, de volvernos en el tiempo. Sexto, irritabilidad, enojo, accesos de ira y reacciones fisiológicas muy intensas. Séptimo, alteraciones cognitivas, aparición de problemas en el estado de ánimo, dificultades en la atención y la concentración. Octavo, hipersensibilidad a los ruidos y estímulos visuales, sentimientos de desesperanza y desolación. Noveno, pensamientos y sentimientos negativos acerca de uno mismo. Décimo, pérdida del interés en las actividades que antes disfrutaba. 11, anestesia emocional, donde dejan de expresar esas emociones y parecen personas planas o indiferentes, robóticas. Y es importante saber que estos síntomas pueden variar de una persona a otra y que los efectos del trastorno de estrés postraumático pueden durar muchísimo tiempo, alterar mucho la vida de la persona si no se tratan y se detectan adecuadamente. Además, pueden complicarse con disfunciones familiares, abuso de sustancias, fracaso académico, intentos de suicidio, etc. Por esta razón, es muy importante que lo visibilicemos, que atendamos esto de manera oportuna. Y aquí es muy importante recordar que en las mujeres el trastorno de estrés postraumático es muy frecuente, es más frecuente que en el hombre. La mujer en general ha estado sometida a muchos escenarios de violencia, incluso desde que está pequeña, a violaciones, a maltrato físico, a problemas y disfunciones familiares y de pareja, donde
ha sufrido de impactos demasiado fuertes sin estar suficientemente preparada para ello. Y otra población muy vulnerable son los niños, porque estos niños obviamente no muchas veces están silenciados, se les obliga a guardar el secreto de muchos de estos abusos que generalmente son abusos sexuales que van a marcar un hito y van a marcar un problema para toda la vida. No pensemos que el trastorno de estrés postraumático solamente se relaciona con las personas, los jóvenes que terminando su bachillerato se fueron a una guerra y tuvieron que presenciar cosas terribles que su cerebro no fue capaz de procesar de manera adecuada en ese momento. Para terminar, quisiera invitarlos a leer este libro a las personas que les interese este tema, que me ha parecido maravilloso. El cerebro lleva la cuenta. Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Es un libro que me ha gustado mucho de Bessel van der Kolk y quisiera que las personas que estén interesadas en el tema pues lo compartan. Espero sus comentarios. Por favor, si te gustó este material, dale me gusta y por favor compártalo con las personas que consideren que puede llegar a ser feliz. Un abrazo y que termine muy bien el día.